Giancarlo, por fin te sumaste a nuestro trabajo diario de Miguel. Tengo 10 años en el canal y dice que por fin me sumo. Rosita, ¿dónde soy yo, antes pues? que nazcas estaba acá. Ah, ya ves, pero no, pues yo tenía que verte, tengo que ser Así es, Rosita, hicimos una entrevista, aprovechamos la visita de una persona bastante importante en el tema de la paz aquí en el Perú y con él como hemos conversado algunos detalles sobre la inseguridad social. Así que veamos esta entrevista. Rosa, como bien hemos dicho en el canal, me encuentro con Francisco de Canseco Tábara. Vamos a conversar sobre dos ejes importantísimos: el tema de la paz, que es algo que nos está llamando mucho la atención y que nos obliga a abordarlo, y el otro es el tema del emprendimiento, y que más que él, que conoce muy de cerca estos dos puntos. Bienvenido, Chilay, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado me pongo a sus órdenes. Yo venía, cuando me dijeron que iba a entrevistar a usted y leí un poco el tema, venía con una pregunta inicial, de repente usted puede aclararla. ¿La paz es un deber o es un derecho? Ambas cosas. No puede haber una paz unilateral. Y esto, trasladado al escenario de la vida diaria, significa que todos tenemos que tener un rango de tolerancia, un rango de comprensión, un rango de amor al prójimo. Tenemos que entender que la paz no termina cuando en la iglesia nos damos la paz y salimos de la misa. A su parecer, lo que hacen los gobiernos es solamente aplacar la punta del iceberg, nada más, porque las políticas apuntan para más patrulleros, más policías. Es como que buscar aplacar la fiebre, pero no encontrar el foco de la infección misma, ¿no? Pero con el agravante de la ineficiencia y la falta de interés en muchos casos y la ignorancia. El otro día yo hablaba con un alto jefe policial, me decía, creo que hay 15.000 patrulleros y están trayendo a 14.000 patrulleros más y no hay policías para que los manejen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además los costos operativos de mantener esos equipos. Claro. En segundo lugar, los negociados que se han hecho con los patrulleros. En tercer lugar, la demostrada ineficiencia del ministro del Interior. Yo creo que es muy entusiasta, pero no sabe realmente cómo hacer las cosas. Y por otro lado, si bien era necesario y sigue siendo indispensable limpiar de corrupción a la policía, también hay que saber cómo hacerlo. El gobierno del lujo se ha convertido en gobierno del lobby y de la nada. Esa es la verdad de lo que ocurrió durante todo este año. No han hecho nada. Y el Perú sí necesita un gobierno que gobierne. Al señor Kuczynski le quedan todavía 4 años. Bueno, yo hago votos para que enmiende sus políticas, mejor dicho, para que haga algo. Y se esperaba más un gobierno más técnico, ¿no? Y de más profesionales, porque supuestamente se estaban trayendo a profesionales de la empresa privada, que tenían una visión más gerencial, que podrían, e incluso esto les está pasando la factura, porque gente del mismo grupo ya le está diciendo que no hay una visión política en el Premier, por ejemplo. A mí me decía al comienzo del gobierno un amigo mío, que es un prominente empresario, mira, una cosa es manejar un fondo de inversión, que es lo que siempre ha hecho Kuczynski, y otra cosa es gobernar el país. Yo pensé, una cosa es ser ministro de Economía, como lo fue él, con absoluta prescindencia del desarrollo social del Perú y abocado simplemente a un tema de desarrollo económico en función de la inversión extranjera. Y otra cosa es pasar de ahí a la presidencia de la República, que tiene que velar fundamentalmente por el desarrollo social, por el pago de la deuda social que tiene el Estado peruano con todos los peruanos, más que por ejemplo, emitir bonos para financiar una refinería quebrada como la de Talar. Y volviendo al tema de la paz, usted también postulaba algo importante, y es que hemos tocado el tema de la corrupción. No puede haber paz con corrupción. O sea, imposible. No existe esa posibilidad. Por varias razones. Primero, porque la corrupción significa, como ya se ha dicho, que entre 10, 12, yo creo que mucho más, miles de millones se pierden al año, que podrían invertirse precisamente en el pago de la deuda social. O sea, que por ejemplo no esté financiado el CIS, que tiene un hueco pavoroso que ha paralizado los hospitales del Estado desde el mes de marzo de este año. Por ejemplo, que las escuelas del Estado no se caigan a pedazos. Por ejemplo, que se establezcan regímenes al interior del Estado que no sean tan inequitativos como los que existen hoy. Todo eso sigue ocurriendo. No hay una reforma del Estado y no puede haberla mientras haya corrupción. Por otro lado, porque la corrupción siempre tiene dos acompañantes. Una es la ineficiencia y la otra es la impunidad. Y la impunidad implica la falta de justicia, el descontento de la gente que ve cómo personas que a veces no tenían un cobre salen de un puesto público llenas de dinero. ¿Con el dinero de quiénes? El nuestro, el de todos los peruanos, el que nos roba. La Contraloría, que solamente controla un 25% de las instituciones del Estado, es absolutamente ineficiente y se ha demostrado que es corrupta. Todo el sistema está corrupto, por eso es que hay lo que se llama corrupción sistémica. Hay que traer gente de afuera del sistema
empoderarla en una institución autónoma y transparente y, por ejemplo, que creen tribunales de honor en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía y empiecen a sacar a los corruptos. Este no es un problema de más leyes, este es un problema de personas. Otro de los temas que nos invita a conversar hoy es el tema del emprendimiento, que es esa base bastante ancha que en realidad es la que mueve la economía del país. ¿No es cierto? ¿Cómo lo observa usted? ¿Se está promoviendo, se está permitiendo al emprendedor poder crecer realmente o solamente es para mostrar la cifra, ¿no? Que no beneficien? El empleo en Perú no lo dan las grandes inversiones mineras, traen las divisas, traen riqueza que yo no sé si se distribuye bien, pero en fin, el empleo lo dan los medianos y los pequeños. Entonces, ¿qué ha hecho Kuczynski por los medianos y los pequeños en su año de gobierno? Nada. Se ha modificado el TLC con China, o se ha intentado modificarlo para que no haya esta invasión con dumping de prendas chinas que han mandado a la quiebra a Gamarra. Cero. Se cumple con la ley que establece que hay un porcentaje, me parece, del 40% de los insumos que compra el Estado que tienen que comprárselo a pymes y MIPES nacionales. Cero. Acaba de haber un escándalo con la reconstrucción, con la compra de las casas temporales por valor de 375 millones de soles, cuando el valor de esas casas probablemente es de 10 veces menos, 30 o 40 millones. Y ya lo taparon. Y aquí no está pasando nada. Entonces, y esto es importante decirlo porque esas casas se pueden hacer en el Perú. Exactamente. No se ha dado ninguna norma promocional de las pymes y las MIPES en todo este año. Yo creo que ahí hay una suerte de parálisis porque el debate político está centrado hoy día en los ataques mutuos, en las acusaciones, pero no en las cosas realmente positivas o productivas para el Perú. ¿No? Muy bien, el tiempo nos ha ganado, esperamos en una próxima oportunidad tenerlo también por acá, con mucho gusto, de otros temas más y este recorrido que hay en mi país le sirve para nutrirse más todavía de lo que ya está haciendo. Sí, yo aprendo cada vez que viajo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante en estudios.